la escalofriante derrota de Roma, la prohibida batalla de Carrée y sus 20.000 almas malditas. El eco de una batalla olvidada retumbaba en las calles del pequeño pueblo de Javier, un albañil atormentado por el trabajo precario y una vida llena de dificultades. Desde hacía semanas, los murmullos crecían entre los vecinos. Desapariciones inexplicables se sumaban a la lista de sucesos extraños, como si el mismo aire respirado fuera un veneno que arrastraba a aquellos que se atrevían a desafiar la maldición de Carrée. Javier sentía un frío inquietante en su pecho cada vez que escuchaba hablar de las almas en pena de aquellos 20.000 romanos que habían encontrado su final en la lucha, gritando venganza desde el más allá. Mientras Javier trabajaba en la construcción de un nuevo edificio, las sombras danzaban a su alrededor, como si se burlaran de su valentía. Cada golpe de martillo resonaba como un grito mudo en la oscuridad, y cuando la luna se ocultaba, su corazón palpitaba con más fuerza. Esa noche, mientras retiraba el polvo de su camisa, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Descubre la verdad. No todo es lo que parece. Un escalofrío recorrió su espalda. La búsqueda de respuestas lo llevó a recorrer las calles empedradas, donde el aire se tornaba pesado y las miradas se volvían sospechosas. Los ojos de Santiago, su viejo amigo de la infancia, brillaban con una intensidad inquietante. «Javier, no te metas en este juego, hay cosas que no entiendes», le advirtió, pero la ansiedad lo empujaba a investigar. A medida que las desapariciones se multiplicaban, la comunidad se fraccionaba, cada uno señalando al otro como sospechoso. La desconfianza se cocía a fuego lento, alimentando una atmósfera de paranoia. Había secretos oscuros escondidos bajo la superficie, historias que preferían permanecer enterradas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Javier, sintiendo la presión y el miedo que lo envolvía, decidió buscar respuestas en los oscuros rincones de la historia de su pueblo. En un antiguo libro polvoriento que encontró en la biblioteca, leyó sobre la batalla de Carrée y cómo los soldados romanos, moribundos, clamaban al cielo por justicia. La conexión entre ellas y las desapariciones se tornó más clara, como si las almas malditas reclamaran lo que les pertenecía. El aire se tornaba espeso, y una presencia extraña parecía deslizarse entre las sombras, acechándolo. Las noches se alargaban, y el terror se cernía sobre Javier, quien se daba cuenta de que no solo estaban en peligro las almas de los desaparecidos, sino también las suyas y las de quienes amaba. De repente, su sueño se convirtió en una pesadilla, y cada roce del viento traía consigo ecos distancia de su destino inminente. Las sombras parecían querer apoderarse de su conciencia, y los murmullos de su comunidad se transformaron en un coro de advertencia. La lucha entre la realidad y lo sobrenatural se intensificaba, y Javier estaba atrapado en una telaraña de mentiras y secretos. ¿Podría descubrir la verdad antes de caer en el abismo? ¿O se convertiría en otra alma perdida en la oscuridad de Carrée? La batalla apenas había comenzado, y el tiempo se diluía con cada latido de su corazón. La noche caía como un manto oscuro sobre Javier, opacando la luz del día, pero intensificando sus miedos. Sentado en su cama, el sudor goteaba de su frente mientras recordaba las advertencias de Santiago. No te metas en este juego. Pero la inquietud lo empujaba, como un volcán a punto de erupcionar. La maldición de Carrée seguía acechando, y las almas perdidas parecían susurrarle su nombre desde el otro lado. Decidió regresar a la biblioteca. Necesitaba más información, algo que lo guiara en esta búsqueda que lo consumía. Al llegar, la puerta chirrió como si la misma casa lo rechazara. El aire era frío y denso. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que se acercaba al rincón donde había encontrado el libro la última vez,
notó que la lámpara parpadeaba, como si se sintiera incómoda con la presencia intrusa. El libro estaba allí, pero algo había cambiado. Las páginas estaban abiertas, mostrando un mapa que nunca había visto antes. Un trazo oscuro marcaba un lugar en las afueras del pueblo, señalando lo que parecía ser un antiguo campo de batalla. El corazón de Javier latía con fuerza. Podría ser ese el lugar donde las almas malditas habían encontrado su descanso final. Salió de la biblioteca con la mente en ebullición. Decidió ir al lugar señalado en el mapa. Mientras caminaba, las sombras parecían alargarse a su alrededor, y los murmullos del viento resonaban como voces en su cabeza. «Es solo tu imaginación», se repetía, pero aún así, el pánico se apoderaba de él. Cuando llegó al campo, la luna brillaba intensa, iluminando un terreno que se sentía extrañamente familiar. Las plantas se movían sin viento, y podía sentir una presencia palpable. Javier avanzó con cautela, escaneando el lugar en busca de alguna pista. Sin previo aviso, una brisa helada recorrió su cuello, y escuchó un susurro, un eco de dolor que lo hizo detenerse en seco. «Devuélvenos lo que nos pertenece». El terror lo invadió, mientras se daba cuenta de que no estaba solo. Figuras etéreas comenzaron a manifestarse entre las sombras, habitantes de un pasado olvidado, cuyas miradas vacías lo atravesaban. «¿Qué quieren de mí?», gritó, sintiendo las lágrimas brotar. La respuesta llegó en forma de un grito desgarrador, y las almas comenzaron a acercarse, sus rostros torcidos por el sufrimiento eterno. Con el corazón en la garganta, Javier retrocedió, pero se encontraba atrapado en un círculo de niebla. Ya no podía diferenciar entre la realidad y un mal sueño. Intentó recordar las advertencias de su amigo, pero el terror lo había consumido. Entonces, una figura se destacó entre los otros. Un soldado romano con una armadura rústica, mirando fijamente a Javier. «Tú nos has despertado», le gritó la figura. Su voz era un eco de muerte y gloria. «No puedes huir de nuestra venganza». La oscuridad se espesa a su alrededor, y las almas comenzaron a rodearlo. El tiempo se detuvo, y en ese instante, Javier sintió que la realidad se desvanecía. No era solo su vida en peligro, era la de todos los que conocía. Mientras las almas lo perseguían, un pensamiento atravesó su mente. Tal vez la verdad estaba más cerca de lo que creía. ¿Qué si el verdadero juego no era de esconderse, sino de enfrentarse? Pero antes de poder decidir, un grito ensordecedor resonó, y todo se tornó en un abismo negro. Podría ser que la batalla aún no haya terminado, que Carre aún reclamara más almas. La respuesta estaba a un solo paso, pero en la oscuridad, ese paso parecía inalcanzable. La oscuridad lo envolvía como un sudario mientras Javier caía en el abismo. Su corazón latía desbocado, y el eco de las almas torturadas resonaba en sus oídos, transformándose en un coro de lamentos que le helaba la sangre. La sensación de ahogo lo invadió. El miedo era una sombra que se adhería a su piel, y con cada grito de las almas, sabía que su tiempo se agotaba. De repente, el abismo pareció abrirse. Una luz tenue lo rodeó, una especie de burbuja etérea en la que se sentía protegido, aunque sabía que no debía. Al abrir los ojos, se encontró en un vasto campo de batalla. El aroma a tierra húmeda y sangre flotaba en el aire, y el murmullo del viento ahora eran ecos de almas caídas. Había revivido el horror de la batalla de Carre, y cada figura que lo rodeaba estaba marcada por el sufrimiento. «No puedes quedarte aquí», le advirtió una voz familiar que resonó en su mente. Era Santiago, pero no se veía. Su rostro era solo una sombra entre las almas. «Debes actuar o ellos te atraparán para siempre». Antes de poder preguntarle qué hacer, un haz de luz negra brotó del suelo. Javier sintió que lo llamaba. La niebla de las almas lo empujó hacia ese lugar. No podía resistirse. Podía ver un objeto antiguo emergiendo de la tierra, un estandarte romano, desgastado pero imponente.
sintió que inevitablemente se acercaba a él, como un imán. Cuando lo tocó, una sacudida de dolor invadió su cuerpo, y en un instante recordó la verdad que había estado buscando. La batalla de Carre no solo había sido un enfrentamiento físico, era un sacrificio, un ritual. Aquellas almas atormentadas habían sido traicionadas en vida, y ahora anhelaban justicia. Sin embargo, retrocedió al darse cuenta de que podrían confundir su búsqueda de ayuda con la voluntad de ser liberados por él. ¿Qué puedo hacer?, murmuró, mientras los gritos se convertían en un manto de desesperación a su alrededor. Libéralas o serán parte de ti para siempre. La voz de Santiago retumbó en su mente nuevamente, impulsándolo hacia la verdad que no quería enfrentar. Enfrentarse a las almas significaba arriesgarse a aceptar su destino. Las sombras comenzaron a tomar forma y se acercaban otra vez. Las miradas vacías le suplicaban redención, pero Javier sabía que su salvación significaba la condena de otros. Se encontraba en una espiral mortal, donde cada decisión podría resultar fatídica. Un eco del pasado dejó al descubierto una imagen en su mente. El campo de batalla era también un lugar de pacto, donde las decisiones pesaban más que las armas. Podría intentar arreglar el error que había condenado a aquellos hombres, pero la pregunta tortuosa se adhirió a su conciencia. ¿Estaría dispuesto a sacrificar su propia alma por ellos? Bajo la presión de la neblina, repleta de dolor, Javier cerró los ojos y concentró su energía. Recordó los cuentos de su infancia, leyendas sobre pactos y destinos entrelazados. Debía encontrar el equilibrio. La luz negra comenzó a expandirse desde el estandarte, y una vibración recorrió el suelo, como si el pasado estuviera llamando a un nuevo comienzo. Mientras la oscuridad se hacía más intensa, las almas comenzaron a gritar, pero esta vez no era un grito de venganza, era una demanda. La atmósfera se volvió electrizante, y él podía sentir cómo la batalla se reavivaba en su interior, como una mezcla de rabia y esperanza que llenaba el aire. ¿Estás listo para afrontar lo que se venga?, se preguntó Santiago en su mente. La respuesta, encapsulada en su propio miedo y valor, retumbó en su pecho. Justo en ese momento, un resplandor deslumbrante estalló, arrojando luz sobre la batalla. Pero con esta luz, también vino una sombra tenebrosa. La figura del soldado romano apareció de nuevo, más definida y amenazante que antes. Esta vez, no solo era un espectro del pasado, era un comandante que tenía más que palabras de ira. «Esto apenas comienza, Javier», rugió la figura, y en su voz resonó la promesa de un enfrentamiento que no podría evitar. La noche se oscurecía más, y un nuevo grito se alzó en la distancia. La guerra de Carrae no ha terminado. ¿Qué secretos desvelará esta confrontación con el pasado? ¿Podrá Javier salvar su alma antes de perderlo todo? El aire se volvió pesado, un manto gris que confunde la visión de Javier. La figura del soldado romano avanzaba, y cada paso resonaba como el golpe de un tambor en su pecho, potente y aterrador. El comandante parecía absorber toda la oscuridad que lo rodeaba, convirtiéndola en su aliada. «¿Qué has hecho para que regreses, hijo del futuro?», preguntó, su voz profunda reverberando en el campo desolado. Javier sintió la presión en su pecho, el terror se adueñaba de su ser, pero en el fondo, una chispa de valentía brotó. «No estoy aquí para ser tu prisionero. He venido a liberar sus almas, a redimirlas», replicó, sintiendo cómo la luz negra del estandarte comenzaba a arder en su interior. Las almas a su alrededor se agitaron, su dolor resonando como un eco distante, un motor de lamentos e inquietud. La figura del soldado se detuvo, su mirada fija en Javier, como si lo estuviera juzgando. ¿Liberarles? ¿Y a qué costo? La justicia es un camino lleno de sombras, joven. Ellos no se irán sin un precio que pagar. Javier se estremeció, sintiendo que la batalla dentro de él no era solo suya, sino cocinada en el alma de aquellos guerreros olvidados. Abrió la boca a punto de hablar, pero las palabras se tambalearon en su lengua. ¿Qué podría ofrecer en retorno? Tu propio espíritu. El sacrificio es el único idioma que comprenden las almas perdidas. Le susurró de nuevo la voz de Santiago. Las figuras espectrales comenzaron a rodearlo más cerca, sus ojos huecos clamando ayuda, y eso dejó claro lo que lo unía a ellos. Era un destino compartido. Consciente de que no podía escapar de ellos, ni de su propia verdad,
Javier respiró hondo. La tristeza de esos hombres caídos pesaba en su espíritu y sintió que su propia fuerza se desvanecía con cada segundo que pasaba. «¿Es eso lo que deseas entonces?», resonó el soldado romano, su risa burlona retumbando en el silencio. «¿Dejar tu esencia a cambio de unos cuantos gritos más de auxilio?». Las sombras comenzaron a manifestarse en formas grotescas, fusionándose con la neblina, tomando parte de la desesperación y el terror que emanaba de Javier. Se dio cuenta de que su valentía podía convertirse en un sacrificio, un regalo envuelto en sufrimiento. Una lucha interna asediaba su mente, pero al mismo tiempo comprendió que su deseo de ayudar a esas almas era genuino. «¡No más!», gritó, alzando el estandarte con ambas manos. La luz negra emanada comenzó a iluminar las formas espectrales. «Todo precio se paga, todo sacrificio tiene una consecuencia», ocurrió el romano, levantando su espada como si aguardara el momento del duelo final. «Estás listo para enfrentar el resultado de tu elección». Javier sintió que el tiempo se detenía mientras esos versos de advertencia resonaban en su mente. Quiso renegociar un futuro en el que cada uno pueda encontrar la paz, pero pronto se dio cuenta. El pasado no se deja ser redimido sin una lucha. La figura osciló y el campo de batalla pareció temblar bajo sus pies. Las sombras se fueron acercando, un torbellino de intensa energía y dolor. Ante la presión, Javier se preparó para interceptar una decisión apremiante, cuando una voz familiar atravesó la niebla. Era su madre. Sus palabras suaves y firmes le recordaron la fortaleza del amor sobre el miedo, la conexión entre las almas vivientes y perdidas. «Recuerda quién eres, Javier». «Ellos son los perdidos, pero tú no eres uno de ellos», le advirtió una vez más. Fue suficiente. La determinación ardió con más fuerza dentro de él. «Vine a liberarlos», exclamó otra vez, pero esta vez con la convicción de su propia verdad. «Entonces, lucha», respondió el romano, y el silencio se rompió con el estruendo de una batalla inevitable. Mientras el enfrentamiento comenzaba, una sombra oscura sobrevoló el campo, y un grito desgarrador surcó el aire. Javier, atrapado entre el sacrificio y la redención, se preparó para aceptar las consecuencias de su decisión. Pero en lo más oscuro de su alma, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si la verdad detrás de la batalla de Carge era más oscura de lo que imaginaba? ¿Cuál sería el verdadero precio de su lucha? El eco de una risa cruel resonó en la distancia, susurrando secretos olvidados. Algo más acecha en la oscuridad. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, danzando con una ferocidad que hacía que el corazón de Javier latiera con fuerza. El soldado romano frente a él se lanzó al ataque, su espada brillando como un relámpago en la oscuridad. Con un grito de guerra que congeló la sangre en las venas de Javier, el romano desató un golpe, y el eco de la batalla antigua se repitió en el viento. Javier apenas tuvo tiempo de esquivar, sintiendo la brisa helada del acero al pasar tan cerca. Iba a luchar, a liberar las almas atrapadas, pero el temor y la duda pulsaban en su pecho como una herida abierta. ¿Podía realmente cambiar el destino de aquellos hombres en una pelea donde su vida estaba en juego? Clavó su mirada en los rostros desvanecidos que lo rodeaban, las almas perdidas gritando con desesperación, y de repente su decisión no parecía tan solo por ellos, sino también por su propia salvación. Con cada movimiento del soldado, la pesadilla se hacía más real. La lucha era feroz, pero había algo familiar en el modo en que su adversario atacaba. Eran instintos primitivos que despertaban en Javier, recuerdos de una historia que nunca había vivido, pero que sentía en su sangre. «No me detendrás», gritó Javier, concentrando toda su energía en el estandarte. La luz negra que emanaba logró disipar parte de la oscuridad, revelando el suelo cubierto de huesos y los rostros perdidos de aquellos que habían arado la tierra con su dolor y sufrimiento. «Eso no lo decides tú», replicó el romano, con una sonrisa cruel. «Las almas nunca son liberadas sin un precio». Javier empezó a entender que su lucha no se limitaba a vencer al soldado, sino a liberar aquellas almas de su tormento. Cada ataque del romano no solo buscaba derribarlo, sino también doblegar su voluntad.
Con cada golpe, el miedo intentaba alcanzar su mente, pero recordaba a su madre, y eso lo mantenía erguido. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando notó que los rostros de los caídos se torcían en angustia al ser testigos de la lucha. Susurros ensordecedores llenaban el aire, cada queja resonando, como si intentaran advertirle de lo que estaba en juego. «Debes sacrificarte, hijo del futuro», sostuvieron las almas, en un coro de dolor. «Así podremos ser libres». Javier sintió la presión de su decisión pesando sobre sus hombros, mientras su mente corría a sus recuerdos. En ese momento de caos, pudo ver la conexión. No solo estaba luchando por ellos, era un ciclo que se repetía a través del tiempo, una batalla que resonaba en múltiples vidas y que finalmente iba a encontrar un fin. Con una determinación renovada, alzó el estandarte de nuevo. La luz negra comenzó a crecer, chocando con el acero de la espada del romano. Un destello iluminó el campo, y en un instante la batalla se detuvo. Al parecer, ambos se miraban, no como adversarios, sino como portadores de un peso ancestral, cada uno arrastrando su propia verdad. Fue entonces cuando sintió que algo más acechaba entre las sombras. Una forma se movía, y el viento trajo consigo la risa burlona de algo que no podía ver, un espectro antiguo que parecía estar alimentándose del conflicto. «¿Crees que es así de sencillo liberarles?», dijo aquella voz, escalofriante, como un susurro helado. «El verdadero enemigo no es simplemente el soldado». El campo comenzó a temblar, y una grieta se abrió en la tierra, un abismo al que resonaban ecos de las almas atrapadas. Javier se dio cuenta de que su lucha había desatado fuerzas que podían ser aún más terribles. «Prepárate, Javier, el verdadero desafío apenas comienza», resonó la voz, mientras las sombras se arremolinaban alrededor de él, trayendo consigo un terror indescriptible. La pregunta lo atormentaba. ¿Cuál sería el verdadero precio de esta lucha? ¿Y qué haría cuando la oscuridad finalmente se desatara por completo? Javier sintió cómo la tierra temblaba bajo sus pies, como si estuviera viva, retorciéndose en un sufrimiento antiguo. El abismo ante él era un eco de toda la desesperación y la ira acumuladas durante siglos, un lugar donde nunca se podrían encontrar paz ni redención. La risa burlona resonó de nuevo, fría y desafiante, como si desnudara su alma y revelara todas sus miserias. «Espera, no te acerques», gritó, pero las sombras lo devoraban, confundiendo su voz. Un sudor frío corría por su frente, y el temor lo envolvía como un manto pesado. Se sentía pequeño y frágil frente a la enormidad de lo que había desatado. El romano, aún frente a él, observaba el abismo con una mezcla de diversión y desprecio. «¿Ves? No hay salida. El sacrificio que te piden es un juego de ilusiones», dijo, su voz profunda resonando como un tambor en la oscuridad. «Hasta que no entiendas el verdadero precio, seguirás atrapado en este ciclo». Sin poder evitarlo, la mirada de Javier se desvió hacia el vacío. Las almas condenadas parecían moverse en su interior, sus rostros gritando mudo, llenos de horror y súplica. La desesperación lo invadió al comprender que no solo luchaba por ellos, sino que también podría convertirse en parte de ese tormento eterno. «No, no puedo», murmuró, retrocediendo un paso, pero el romano avanzó, desenvainando el acero que brillaba con una luz oscura. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La realidad se disipaba y dejaba lugar a un horror indescriptible. Los ecos de las almas clamando se convirtieron en un grito ensordecedor que buscaba desgarrar las estructuras de su mente. «Tu lucha es en vano. Por cada batalla ganada, más almas serán reclamadas», continuó el romano, mientras Javier sentía que la pelea era más que física. Era una guerra contra el mismo tiempo, contra un destino inquebrantable. Desesperado, alzó el estandarte aún tembloroso, la luz negra chispeando a su alrededor. «No voy a rendirme», gritó, conjurando cada pedazo de valor que le quedaba. Pero el romano ya había lanzado su siguiente ataque, la espada surcando el aire con la rapidez de una serpiente. El impacto desató una onda que le sacudió hasta los huesos.
Javier sintió cómo su pecho se comprimía, el aire se le escapó y el temor se apoderó de él. Si no podía vencer al romano, ¿cómo iba a liberar a las almas? Miró a su alrededor y entre las sombras la figura que se burlaba comenzó a tomar forma. Era un espectro antiguo, con ojos que parecían portales hacia la agonía. «Eres el hijo del futuro, Javier, sí, pero también puedes ser el último eslabón de esta maldición», cantó la figura, sus palabras envueltas en ecos. «Cada elección que hagas tiene repercusiones. Decídete pronto», siseó, acercándose, su aliento helado como la nieve en la cima de una montaña. Con una fuerza renovada, Javier atacó, la luz del estandarte chocando contra la espada del romano, pero la sombra del espectro parecía engullirlo todo. «Libéranos», gritaron las almas una vez más, en un coro de dolor indescriptible. «Sacrifica tu propia luz para extinguir las tinieblas que nos atrapan». La confusión lo invadió y Javier se halló en medio de un dilema aterrador. Estaba dispuesto a conseguir la libertad de otros a costa de su propia existencia. En la balanza del sacrificio, su corazón se debatía entre la desesperación y la esperanza. Con cada golpe, cada reflexión, el abismo frente a él se intensificaba y un temblor se extendía, como si la tierra misma retumbara con anticipación. «Recuerda, hijo del futuro», resonó la voz sepulcral del espectro, mientras su sonrisa se amplificaba. «La sombra que enfrentarás es más oscura de lo que imaginas. Tu decisión será el eco de un destino sellado». Javier sintió que todo se oscurecía, desvaneciéndose en un torbellino de gritos y susurros, cuando la presión en su pecho aumentó. «Elige bien, Javier. Hay un precio que pagar y el tiempo se agota». El abismo ya se había abierto. La pregunta lo acechaba con mayor fuerza. Se sacrificaría por almas que ni siquiera conocía. El verdadero terror apenas estaba comenzando. El aire se volvió más denso, como si el propio espacio a su alrededor estuviera tratando de absorber el terror que emanaba de Javier. Los ecos de las almas clamando resuenan en su mente, un ruido ensordecedor que arrastraba su voluntad con cada súplica. Se esforzó por mantener la vista fija en el romano, cuya sonrisa burlona parecía una mueca de ultratumba. «No, no quiero ser parte de esto», chilló, mientras una oleada de energía oscura lo envolvía, casi magnetizándolo hacia el abismo. El romano se acercó, cada paso resonando como un tambor macabro, mientras la negrura parecía tentar a Javier con visiones de poder infinito. Sin embargo, su mano seguía firmemente aferrada al estandarte que lo iluminaba tenuemente. De pronto, la oscuridad empezó a desplegarse alrededor de él, como una red interminable de sombras que buscaban atraparlo. Cerró los ojos, intentando encontrar lo que quedaba de su cordura. «Concéntrate, debo pensar», se dijo a sí mismo. En cada respiro, en el eco de aquel abismo, sintió la desesperanza latente. Cuanto más luchaba, más cercanas se sentían las almas, como un ejército que emerge tras una derrota aplastante. Al abrir los ojos, algo cambió en el ambiente. Una brisa helada recorrió el lugar, cargando susurros lejanos, voces de lo que parecían ser personas atrapadas en un laberinto de tormentos. «Vuelve, no mires atrás», musitaban, como espectros que intentaban advertirle de una decisión fatal. «¿Qué está pasando?», pensó, sintiendo que sus fuerzas se esfumaban. El romano, alimentándose de su debilidad, levantó la espada. «El tiempo se te acaba, Javier. El sacrificio está en tus manos, o en tu corazón». Los rostros que se retorcían en el abismo comenzaron a ganar forma, gritos de desesperación que su corazón ya no podía soportar. Una oleada de rabia y temor lo invadió. Sudor helado corría por su frente mientras luchaba por mantener el control. La visión antes distorsionada se volvía más clara. Las almas, no solo gritos vacíos, eran historias, recuerdos de vidas perdidas. «No voy a permitir que continúe este ciclo», gritó, dando un paso adelante. Con cada palabra, el estandarte brilló intensamente, pero la luz era débil frente a la sombra del romano. Mientras el acero negro descendía, Javier hizo un movimiento,
sintiendo que la esencia de su ser se desgarraba. El golpe fue inminente y el dolor fue inesperado. La espada del romano rasgó su ropa, dejando una herida punzante en su pecho, como si la oscuridad misma se filtrara en él. Pero en el dolor, algo se despertó. La conexión con las almas condenadas se intensificó y recordó sus rostros, sus historias, tus decisiones, tus elecciones. La voz del espectro lo atravesó nuevamente, recordándoselo. Con un grito desgarrador, Javier se lanzó hacia el romano, una decisión desesperada tomando forma. Si voy a caer, llevaré conmigo la luz de estas almas. El estandarte estalló en un resplandor ensordecedor, como un sol que lanza sus últimos destellos en medio de la oscuridad. Las sombras retrocedieron, y por un momento el abismo se tambaleó. De repente, la luz se dispersó, y Javier sintió que el tiempo se congelaba. Todo quedó en silencio. Un silencio abrumador que le heló la sangre. Él se encontraba de pie al borde del abismo, mientras la figura del romano lo observaba, sus ojos chispeando de desdén. ¿Pensabas que esto era suficiente, hijo del futuro? Esto apenas comienza, susurró, mientras la oscuridad volvía a acechar. Con un dolor profundo martillando su pecho, Javier comprendió, con la realidad apenas luciendo de nuevo ante él, que el sacrificio iba mucho más allá de lo que había imaginado. El abismo susurraba mientras absorbía luz, mientras el eco de su grito de desesperación se perdía en la distancia. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y un nuevo terror se apoderó de él. En su elección, lo había perdido todo. Esas almas, esas historias. Ahora era más que un simple sacrificio. Te he dado una segunda oportunidad, Javier, pero tus acciones tienen consecuencias, resonó el espectro, fuera de su vista, premonitorio. La tierra tembló nuevamente, un aviso ominoso de lo que estaba por venir. La risa burlona del romano resonaba, agazapada en lo profundo de su mente, y mientras la realidad volvía a cerrarse a su alrededor, la pregunta permanecía en su interior. ¿Acaso hay forma de rescatar a las almas, o ya era demasiado tarde? Dentro de la oscuridad, una nueva batalla estaba por comenzar, y este no sería el último sacrificio que se pediría. Javier sintió que el abismo se sacudía bajo sus pies mientras el eco de las risas oscuras resonaba. La tierra temblaba, no solo como un aviso, sino como una advertencia de que las sombras reclutaban su poder. La herida en su pecho ardía, cada latido era un recordatorio de su fracaso y su determinación a la vez. No puedo dejar que esto acabe así, pensó, su mente luchando por formar un plan en medio de la niebla del terror. Un grito penetrante cortó el silencio que se había instalado, haciendo que el corazón de Javier se detuviera por un instante. Era un lamento que provenía de lo profundo del abismo, una súplica desesperada que resonaba con las voces de las almas perdidas. La oscuridad a su alrededor empezaba a cobrar vida, como si las sombras mismas estuvieran contraatacando. Sin embargo, a pesar del miedo, una chispa de esperanza brotó en su interior. Si hay algo que puedo hacer, debo encontrarlo. Con la visión borrosa, se dio cuenta de que el estandarte brillaba débilmente en su mano. Era un símbolo de la luz en la oscuridad, de su conexión con las almas que se habían perdido. Pero ¿cuánto más podría resistir? Se concentró. La idea de lo que podría perder, sus seres queridos, sus sueños, llenó su pecho con una rabia revitalizante. «No tengo miedo», gritó, desafiando al romano y a la oscuridad. El romano pareciera sonreír de nuevo, sus ojos centellantes llenos de burla. «Tienes valor, Javier, pero el valor por sí solo no detiene el hambre de la oscuridad». Con un movimiento de su mano, las sombras se arremolinaron en forma de figuras alargadas, espectros de los miles de guerreros que perecieron en la batalla de Carrae. A cada instante, sus gritos de agonía se sumaban al coro de desesperación. Un ejército de almas perdidas lo rodeaba, condenadas a sufrir eternamente por las decisiones de los vivos. Javier sintió que su respiración se aceleraba. «Debo recordar por qué lucho», murmuró, buscando la esencia de los recuerdos y las historias de aquellos que habían sucumbido a la tragedia. Cerró los ojos y dejó que sus pensamientos fluyeran. Las voces lo rodeaban, contándole sobre su vida, su valor, sus amores y esperanzas. Una imagen en particular lo atravesó. Una madre abrazando a su hijo, una promesa de protección rota en 1000 pedazos por la guerra. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no solo de tristeza,
sino de valor renovado. «Escúchenme», gritó, convencido. «No estáis solos en el olvido. Lucharé por vosotros. Juntos podemos hacer que este ciclo termine». Las almas empezaron a resonar alrededor de él, una oleada de energía comenzando a fluir desde el estandarte hacia las sombras. El brillo creció a su alrededor hasta envolverlo por completo. «Hazlo, Javier. Utiliza nuestra tristeza, nuestra rabia», resonó una voz, tal vez la de un guerrero caído. Fue como si ese grito rompiera algún hechizo. Las sombras titubearon. La luz comenzó a devorarlas, una batalla entre el terror y la esperanza, cristalizándose frente a él. Sin embargo, el romano no iba a permitir que eso sucediera tan fácilmente. Con una furia renovada, levantó su espada y la lanzó hacia él. El aire se tornó pesado y las sombras se lanzaron violentamente, con un giro salvaje para devolver la ofensiva. Javier sintió el aliento del miedo presionando contra su pecho. La energía que había levantado parecía tambalearse, como si el abismo reclamara su poder. En ese instante crítico, la luz del estandarte parpadeó, como si dudara de su fuerza. «Todo depende de ti», se dijo, sintiendo que las almas lo respaldaban. La batalla interior en su ser se intensificó, un tira y afloja entre la realidad y el horror inminente. Con el corazón latiendo con furia, lanzó la luz hacia el romano. La visión del romano retorciéndose ante la luz expuesta lo impulsó. «No tengo tiempo para rendirme», pensó, mientras el peso de su decisión lo cargaba. «Debo arriesgarlo todo». El silencio abrumador se rompió de nuevo, pero esta vez fue su propio grito de guerra el que resonó. «Por cada alma que se perdió, lucharé». Mientras la luz se desataba, un estruendo sacudió el abismo y el romano dejó escapar un grito de furia. Pero la última palabra aún no estaba dicha, y el levantarse del sol parecía estar a la vuelta de la esquina. «¿Y si al final salvar a las almas significa perderme a mí mismo?», pensó, sintiendo que la oscuridad comenzaba a deslizarse audazmente hacia él una vez más. En ese parpadeo de luz, la batalla final apenas comenzaba. La luz estalló como un rayo en medio de la tormenta, iluminando el abismo de sombras que anhelaban consumirlo todo. El romano, con su expresión de desprecio, se tambaleó. Javier sintió que una energía desconocida surgía de lo más profundo de su ser, una energía alimentada por la desesperación, la rabia y el impulso de recuperar lo perdido. «No cederé», gritó, alargando su mano hacia el romano, dejando que la luz brotara de él como un manantial. Las almas a su alrededor respondieron, sus murmullos se convirtieron en un clamor, una marea de voces que le instaban a seguir adelante. Pero las sombras, heridos en su orgullo, retaliaron. Un viento helado surgió de las profundidades, azotando su rostro y empujándole hacia atrás, como si la misma tierra intentara punzarlo nuevamente. El romano se regocijó con el espectáculo del sufrimiento del guerrero, sonriendo de manera maliciosa. «Es inútil, chico. La oscuridad siempre encuentra su camino en el corazón de los débiles. Te devorará, como devoró a todos los que fueron antes que tú». Javier sintió su pecho agitarse. «No puedo dejar que esto acabe así», repitió, su voz más firme que nunca. Ciertamente, el abismo no solo reclamaba a los perdidos, buscaba alimentarse de cada atisbo de esperanza. Sin embargo, no estaba dispuesto a hacer un nuevo plato en su mesa macabra. Al tomar el impulso de las almas que lo rodeaban, levantó el estandarte con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando un crujido insospechado resonó en su mente, como si una bisagra oculta se estuviera abriendo. Rápidamente, un rayo de luz pura se proyectó del estandarte, y le parecía que toda la oscuridad retrocedía, aterrorizada. Las sombras se agitaron, llenas de furia y miedo, mientras los lamentos de los guerreros caídos comenzaban a entrelazarse en un canto de liberación. Pero un eco siniestro surgió en respuesta. «No te dejaré escapar», gritó el romano, su voz retumbando como un trueno en la vastedad del abismo. Un nuevo torrente de sombras se lanzó al ataque, fluyendo como un río oscuro, envolviendo a Javier en un abrazo helado.
Él se sentía como un prisionero en medio de un mar de angustia. Las porciones de su energía se desvanecían rápidamente. Cada latido de su corazón parecía ser consumido por la oscuridad. Sin embargo, en ese abismo de desesperación, recordó a su madre, su risa amable, el calor de su abrazo. No estoy solo. Nunca lo estuve. Con ese pensamiento resurgente, amplificó su grito, un grito que se inundó de amor y de lucha. Este eco fue su respuesta, poderoso y decidido. Los soldados caídos comenzaron a levantarse. Uno a uno emergieron del abismo, sus rostros demacrados pero determinados, como si el mismo acto de recordar les diera nueva vida. Sus brazos se alzaron en respuesta a la llamada. Ahora, no solo Javier, sino una arremolinada conjunción de todos ellos desataron su fuerza contra el romano. La luz se fue intensificando, un destello de esperanza inquebrantable que comenzó a desvanecer las sombras. El romano gritó en rabia y desesperación, intentando contener su esencia, pero era un lastre que no podía sostener. Sin embargo, mientras la luz pulsátil iluminaba el oscuro abismo, un giro inesperado surgiendo de las profundidades se hizo presente. Algo o alguien estaba vigilando. Una figura oscura sostuvo su mirada fija sobre Javier. Algo en sus ojos, profunda tristeza, y un reconocimiento, como si conociera su destino desde el comienzo. Justo antes de que la luz consumiera todo en un estallido brillante, la figura levantó una mano, y las sombras se arremolinaron a su alrededor, con una vorágine de furia. ¿Quién?, murmuró Javier, sintiendo que la bruma que el miedo lo envolvía de nuevo. Y así, encerrado en su condena de luz y oscuridad, Javier se preguntó si esa aparición traería consigo la salvación, o el último y más aterrador secreto que jamás había imaginado. La luz estalló con tal intensidad que Javier sintió que el aire estallaba en 1000 pedazos a su alrededor. Las sombras, antes tan imponentes, comenzaron a desvanecerse como un espejismo, y el eco de los gritos de los guerreros caídos se transformó en un murmullo de alivio. Las figuras etéreas se agrupaban a su lado, sus rostros, desgastados pero esperanzados, reflejaban la lucha de décadas, de siglos. Javier sintió que se erguía, no solo como un individuo, sino como el portavoz de todos ellos. Hazlo, juntos podremos vencer, gritó, su voz resonando con más fuerza que nunca. La energía del estandarte se multiplicó, irradiando a cada rincón del abismo, despojando a la oscuridad de su poder. Caminó hacia el romano que se mantenía firme, su rostro una máscara de furia y horror. «Ya no tengo miedo», declaró Javier, sintiendo el fuego de la determinación consumir sus miedos. Para su sorpresa, el romano retrocedió un paso, como si la luz ofuscante lo hiriera. «No puedes, nunca podrás controlarlo», aulló el romano, su voz retumbando como un trueno. Pero las almas se unieron en un torbellino de luz junto a Javier, reafirmando su unión, su historia. No estaban allí por una batalla perdida, sino para buscar la redención que les había sido robada en el fragor de la guerra. Las sombras, reticentes, intentaron aferrarse a Javier, pero la luz estallante se extendía como un tsunami, barriendo todo lo que encontraba a su paso. Los ecos de los gritos de las almas se intensificaban, convirtiéndose en un canto de esperanza que empujaba a Javier a seguir adelante. Sintió el peso de sus corazones, el anhelo de justicia que resonaba con cada latido en su pecho. En su deseo de redención, encontró la clave para liberar tanto a los perdidos como a sí mismo. Los perdí a todos, pero no más. Ahora somos uno, gritó Javier, plantando los pies firmemente sobre el suelo. El estandarte brilló con una luz tan intensa que el romano se vio obligado a cubrirse los ojos. La oscuridad nunca cesará. Esto no es más que una ilusión, rugió el romano, su voz llena de desesperación. Pero Javier no se detuvo. Giró y con un gesto impulsivo alzó el estandarte y lo hizo apuntar hacia el abismo. Les devolveré su paz, no más sacrificios, ni guerras, ni sombras. Las almas caídas gritaron al unísono, sus voces formando una marea de poder. Con un movimiento de su mano, la luz emergió del estandarte como un rayo, chocando contra las sombras que rodeaban al romano. El suelo vibró y la luz lo consumió en una explosión brillante, haciendo que el abismo se cerrara lentamente, como si miles de años de sufrimiento buscaran su salida. Las almas comenzaron a levantarse a su alrededor y una corriente de aire fresco llenó el espacio, llevándolos lentamente hacia la libertad. Javier sintió que se alzaba, como si sus pies ya no tocaran el suelo. «He hecho un pacto», susurró, mientras la luz lo envolvía. Finalmente, un silencio profundo se instaló.
La vibración del aire cambió y el romano, antes imponente, se desvaneció en un destello de sombras, dejando solo ecos de risa lejana. Javier se encontraba en pie, con lágrimas en los ojos, mientras las almas alrededor de él comenzaban a desvanecerse en un suave brillo de luz. Por fin, somos libres. Fueron las últimas palabras que resonaron en el aire antes de que un resplandor lo envolviera todo. Javier sintió un profundo alivio, una calidez en su corazón que lo llenó de paz. Todo el miedo, la desesperación y el sacrificio que había soportado finalmente encontraron su propósito, la lucha para liberar a aquellos que habían sido olvidados. Al abrir los ojos, se halló de vuelta en su pueblo, la luna brillando intensamente sobre él. Carrae, la maldición, el eco de la batalla, todo lo que había vivido se sentía, de repente, como un mal sueño lejano. Las calles estaban tranquilas y las sombras que antes le habían acechado se disipaban como la niebla de la mañana. Santiago se le acercó con gran preocupación en su rostro. «Javier, estabas fuera por tanto tiempo», dijo, su voz llena de alivio. Javier le sonrió, comprendiendo lo que había logrado. «He descubierto la verdad, amigo. Nunca estaré solo». Una nueva fuerza burbujeaba en su interior, una conexión con las almas que había liberado, y así la historia continuaría, no en el eco de una batalla, sino en la promesa de un futuro iluminado por la redención. Mientras el sol comenzaba a asomarse, Javier supo que la batalla por su vida había terminado, y el viaje por la vida apenas comenzaba. No olvides que historias como esta no se deben dejar en el olvido. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y recuerda, cada clic alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Esto es solo el comienzo.